Érase una vez el antiguo rey griego Odiseo, y su tripulación llegaron a una isla habitada por comedores de loto. Estas personas parecían vivir en un estado de perpetuo placer y alegría, pasando sus días comiendo el dulce fruto de la planta de loto. Los marineros curiosos probaron la planta de loto y pronto cayeron bajo su poderoso efecto. Olvidaron todas sus preocupaciones y abandonaron sus otros deseos. Incluso olvidaron el propósito de su viaje y perdieron todo anhelo por su hogar, sus familias y sus hijos. El poder del loto se hizo evidente para Odiseo, así como el peligro de tomarlo. Aquellos que se entregan a sus placeres se olvidan de sus responsabilidades, se vuelven apáticos hacia otros aspectos de sus vidas y solo están interesados en satisfacer su hambre interminable de loto. Con gran esfuerzo, Odiseo arrastró a sus hombres llorando de regreso al barco. Aunque se resistieron, finalmente logró alejarlos de la isla. La historia de los comedores de loto sirve como advertencia sobre el placer. El hecho de entregarse a él suele despertar el apetito por más. En cuanto nos enganchamos a un placer en particular, resulta difícil separarnos de él. No es de extrañar que muchos filósofos y tradiciones religiosas desaconsejen esta práctica. La lujuria, la avaricia, la pereza y la gula son pecados cristianos por una razón. Y los budistas consideran que los placeres sensuales son obstáculos para la iluminación. Sin embargo, existe una perspectiva filosófica que reconoce el valor del placer en el hedonismo humano. Como escuela filosófica de pensamiento, el hedonismo considera el placer no solo como una experiencia placentera, sino como el objetivo último y la búsqueda más alta de la vida humana. Este video explora el hedonismo como filosofía y por qué la búsqueda del placer es en realidad bastante profunda. No podemos negar que el placer es un aspecto importante de la vida. La tendencia humana a buscar el placer y evitar el dolor parece ser algo natural. Algunos sostienen que todas las acciones humanas están impulsadas por el deseo de placer y la evitación del dolor. Una visión conocida en la psicología filosófica como hedonismo psicológico. Dada la tendencia humana hacia el placer, muchos filósofos antiguos han explorado su significado e incluso han desarrollado sistemas éticos centrados en su búsqueda. El registro más antiguo de una filosofía hedonista se encuentra en una antigua versión babilónica de la epopeya de Gilgamesh, que dice: «Llena tu vientre día y noche, diviértete, deja que los días estén llenos de alegría, baila y toca música día y noche. Estas cosas son las únicas que preocupan a los hombres». Otro concepto temprano de hedonismo se encuentra en una antigua escuela hindú atea, la Charvaka, que veía la riqueza y el placer como los únicos objetivos racionales que valía la pena alcanzar para una persona sabia. O bien consideraban que la riqueza era simplemente un medio para alcanzar el placer. Luego tenemos las antiguas escuelas hedonistas griegas que ampliaron en detalle la búsqueda del placer y dieron origen al hedonismo ético. Más adelante analizaremos estas escuelas. El placer también tiene su lugar en las tradiciones no hedonistas. Por ejemplo, está el hedonismo cristiano, que suena un poco contradictorio. ¿No se supone que los cristianos deben ser prudentes y amantes de Dios en lugar de amantes del placer? El teólogo estadounidense John Piper creía que el placer es vital para adorar a Dios, y decía que Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Él pensaba que no debemos adorar a Dios por obligación, sino por placer. No defendía la comida, el sexo y la fiesta como objetivos supremos del cristiano, sino que afirmaba que los seres humanos somos, por naturaleza, seres que buscan el placer, y no que estamos motivados únicamente por el deber y la virtud. Sin embargo, la búsqueda del placer como objetivo supremo no suele gozar de buena reputación en las principales tradiciones religiosas o escuelas filosóficas. ¿Por qué? Quizá una de las razones sea que la búsqueda del placer puede ser una trampa peligrosa. La historia del anillo de Giges, que se encuentra en la República de Platón, habla de un pastor llamado Giges que descubre un anillo que le otorga el poder de la invisibilidad. Aceptando su nuevo poder, fue al palacio real donde sedujo a la reina, asesinó al rey y se apoderó del trono. Según Glaucón, el hermano de Platón, las acciones de Giges no eran sorprendentes.
Después de todo, ¿no están las personas motivadas en última instancia por el deseo de placer y la evitación del dolor? El anillo simplemente eliminó las barreras entre el pastor y los placeres que antes le eran inaccesibles. Una vez que obtuvo acceso, se entregó a ellos sin temor a las consecuencias, algo que cualquier ser humano haría, según Glaucón. Sin embargo, Sócrates no estaba de acuerdo con Glaucón. Según él, no todos seguirían los pasos de Hai-Ji. Las personas justas y virtuosas no utilizarían el poder del anillo para fines egoístas. No obstante, la historia muestra los peligros de la búsqueda desenfrenada del placer, que puede fácilmente llevar a lo que muchas personas consideran un comportamiento inmoral. No tenemos que mirar muy lejos para ver los efectos destructivos de la codicia y cómo la adicción destruye vidas. Por ejemplo, podemos ver cómo la codicia conduce al robo y la explotación. La gente ha sido esclavizada y asesinada por la codicia. Por ello, no sorprende que muchas tradiciones hayan encadenado la búsqueda humana del placer. Algunas llegan al extremo de practicar el ascetismo, que en muchos sentidos podríamos considerar lo opuesto al hedonismo. Otros ven la búsqueda del placer como un obstáculo para alcanzar una meta más elevada, como la iluminación espiritual en el budismo. Como se mencionó anteriormente, los cristianos suelen asociar la búsqueda excesiva del placer con el pecado, lo que conduce a un comportamiento inmoral y a la separación de Dios, lo que es similar a la postura islámica. Para el hedonista, cosas como las entidades sobrehumanas y la virtud no tienen sentido. El placer es la esencia de la vida. Comer una buena comida tiene más significado que rezar. Y en lugar de ir a la iglesia, ¿por qué no ir de fiesta? Probablemente esto último sea mucho más divertido. Pero, ¿qué pasa con los peligros de la búsqueda del placer? Seguramente no queremos terminar como los comedores de loto, y tampoco queremos tener gente como Gigis caminando por ahí. Los antiguos filósofos hedonistas eran muy conscientes de los peligros de una búsqueda desenfrenada y, digamos, imprudente del placer. Por lo tanto, Aristipo de Cirene, fundador de la antigua escuela griega cirenaica, estableció el hedonismo ético, que enseña que el placer inmediato es el bien supremo y debe buscarse, pero con cuidado. Como discípulo de Sócrates, Aristipo de Cirene vio a sus maestros disfrutar de las fiestas, beber vino y recibir regalos. De ahí que comprendiera la importancia del placer y su papel en una vida feliz, y creó la filosofía del hedonismo ético. Según esta visión, el placer y la búsqueda del placer son el bien supremo de la vida. Aunque Aristipo era alumno de Sócrates, adoptó puntos de vista filosóficos diferentes. Sócrates no rechazaba el placer en su totalidad, pero sostenía que la virtud es el único y más alto bien humano y que la búsqueda del placer está subordinada a él. Aristipo no estaba de acuerdo, afirmó. Me incluyo entre aquellos que quieren vivir de la forma más fácil y placentera posible. Cuando Aristipo expresó sus opiniones, se enfrentó a las críticas de Sócrates y muchos de sus seguidores. Pero eso no impidió que Aristipo fundara la escuela cirenaica en el siglo IV a.C. Aristipo era un auténtico fiestero. Buscaba todo lo que le proporcionara placer, desde los placeres corporales como comer y tener relaciones sexuales hasta el goce de una mente en paz. Pagaba su estilo de vida cobrando a la gente por su sabiduría. A diferencia de Sócrates, que no aceptaba pagos, Aristipo creía en su producto. Consideraba que su educación era muy valiosa y que valía la pena pagarla. Así lo afirma el libro El nacimiento del hedonismo, los filósofos cirenaicos y el placer como forma de vida, escrito por Kurt Lampe. De hecho, muchas de nuestras fuentes van más allá y sugieren que Aristipo no solo valora comer, beber, tener relaciones sexuales y evitar el trabajo duro, sino que además prefiere hacerlo con estilo. Los cirenaicos creían que el placer era el bien supremo y defendían lógicamente esta visión. Afirmaban que la bondad del placer y la maldad del dolor son evidentes. La experiencia del dolor y del placer demuestra si es buena o mala. Además, consideraban que la experiencia del placer y del dolor era la única experiencia fiable del mundo exterior. Interpretamos el mundo exterior a través de nuestros sentidos: ver, oír, tocar, gustar y oler.
Nuestros sentidos captan información que suponemos que procede de un ámbito externo y, por tanto, generan nuestras experiencias. Pero lo que percibimos no son las cosas en sí mismas, pensaban los cirenaicos. Es la información sensorial que recibimos de nuestros sentidos. Por eso los cirenaicos creían que no podemos conocer realmente el mundo exterior. Veamos los colores. Por ejemplo, no puedo saber si lo que yo percibo como amarillo es el mismo amarillo que percibe otra persona, aunque colectivamente llamemos amarillo a una apariencia externa específica. Quién sabe, tal vez usted vea el amarillo como yo veo el violeta. ¿Qué certeza podemos tener sobre el mundo exterior? ¿Cómo podemos entender verdaderamente qué es virtuoso o no, o qué es bueno o malo? La mayoría de estas cosas se basan en ideas creadas por el hombre. El dolor y el placer, por otro lado, brindan información directa. En su libro, Lambe lo describe de la siguiente manera. Podemos pensar en esto como una estrategia argumentativa de dos niveles. En primer lugar, el hecho de que el placer es satisfactorio y el dolor es repulsivo se da inequívocamente en las propias experiencias. En segundo lugar, si insistimos en mirar más allá de nuestras propias experiencias evidentes y entrometernos en debates sobre la realidad externa, llegaremos a la conclusión de que otros perceptores están de acuerdo universalmente sobre las propiedades motivacionales del placer y el dolor. Fin de la cita. Cuando un perro te muerde, el dolor te dice que estás en problemas. Es un mensaje directo de que algo anda mal. No tenemos por qué pensar ni filosofar al respecto. La mordedura de un perro es dolorosa. Por eso, según los cirenaicos, es algo malo. Y lo más probable es que estemos todos de acuerdo en lo desagradable que es ser mordido por un perro, a menos que tengas un fetiche extraño por ello. Por otro lado, un plato de comida sabrosa y rica le brinda placer inmediato a alguien hambriento. Una vez más, no tenemos que pensar en ello. El mensaje inmediato que recibimos al comer es el placer. Por lo tanto, la comida es buena. Según Lampe, el núcleo ético de la teoría cirenaica de las experiencias es considerar que el placer físico es el fin de las cosas buenas y el dolor físico el fin de las cosas malas. Curiosamente, los placeres mentales, como leer un libro o contemplar cuadros en un museo, también son buenos, pero no son el fin. Los placeres físicos, por su intensidad, pertenecen al nivel S, así que estar en una fiesta y hablar de filosofía con un amigo es agradable. Pero no se puede comparar con el placer de besarse con una chica un par de copas después. Sin embargo, Aristipo afirmaba que deberíamos ser cautelosos. A diferencia de los lotófagos, no deberíamos permitir que nuestros placeres nos dominen. Deberíamos controlar nuestros placeres, no al revés. Poseo no estoy poseído, decía Aristipo. El placer es malo si gobierna nuestras vidas, como sucede con la adicción. Aristipo también enseñaba a despreciar el exceso, lo que puede sonar contradictorio. Después de todo, si el placer es bueno, ¿no es mejor tener más placer? No necesariamente, según Aristipo, ya basta. Llegado a cierto punto, nuestras fuentes de placer son más que abundantes para vivir una vida placentera. ¿Cuál es la diferencia experiencial entre poseer 2 villas de lujo o 20? Si una villa de lujo otorga placer, ¿no ofrecen 20 de ellas un placer aún mayor? Supongamos que la respuesta es sí. Puede pasar por alto uno de los costos del placer. Si nuestra demanda de placer, que es bueno, es excesiva, también corremos el riesgo de sufrir, lo cual es malo. Y este dolor puede anular e incluso volverse más importante que el placer. Supongamos que usted quiere comprar un Ferrari, porque conducir un Ferrari le brinda mucha alegría. Pero si comprar ese Ferrari significa que tendrá que trabajar 80 horas a la semana durante 5 años, ¿vale la pena el costo por el placer? Imagine todo el estrés y el esfuerzo que tendrá que soportar. Puede que sea incluso mejor robar un Ferrari o no hacerlo. Robar no suena ético, sin embargo, según los cirenaicos, robar no tiene nada de malo en sí mismo. Pero si robar un Ferrari es aceptable o no depende del riesgo. Repasemos la historia de Giges y el anillo y cómo un hedonista ético se enfrenta a los vicios percibidos como el robo y el asesinato. Los cirenaicos no consideraban que esas cosas fueran vicios en sí mismas, sino que analizaban las posibles consecuencias de realizarlas para obtener placer.
Por ejemplo, asesinar a un hombre para obtener su billetera puede acabar provocando trastornos mucho mayores que el placer de haber adquirido algo de dinero. Si lo atrapan, es probable que su acto le acarree una condena a prisión o incluso a muerte. Por lo tanto, dadas estas consecuencias, si Giges pudiera evitar que lo atraparan, sus acciones probablemente serían aceptables. Por lo tanto, es esencial elegir sabiamente los placeres. Después de que Aristipo fundara la escuela cirenaica, surgieron muchos otros filósofos hedonistas, como Egesias Aniceres y Teodoro el Impío. Por razones de tiempo no los analizaré, pero si te interesa, te recomiendo encarecidamente el libro de Kurt Lampev. Ahora pasemos a un conocido filósofo hedonista con una perspectiva bastante diferente sobre la búsqueda del placer. En la sociedad actual, nos bombardean constantemente con anuncios y redes sociales que muestran a personas haciendo alarde de sus lujosos coches y ropa de diseño. Es casi como si la vida más alta que se puede alcanzar fuera una vida de placeres suntuosos, lo que parece ser la máxima representación del hedonismo. Si el placer es el bien supremo, no nos destacamos por vivir vidas llenas de casas caras, restaurantes exclusivos y caprichos extravagantes. Los cirenaicos encontrarían el mundo de hoy bastante atractivo. Los placeres están ampliamente disponibles y nos hemos convertido en maestros en la reducción del sufrimiento humano, en particular el sufrimiento físico. Sin embargo, los placeres excesivos, la riqueza, el estatus como ideales sociales y la sobreabundancia de placeres también dificultan el no excederse. Además, el imperativo de nuestra sociedad de lograr cosas que romantiza el trabajar hasta morir prematuramente, significa que corremos el riesgo de experimentar mucho dolor en forma de estrés, agotamiento, depresión, ansiedad, etc. En un intento de obtener placer, Aristipo se lo pasaría en grande si pudiera evitar el dolor del trabajo duro y los excesos y no meterse en problemas. Así que incluso para los cirenaicos, un megayate de $500 millones sería demasiado. Una buena comida, una casa grande y conducir un buen coche serían preferibles desde el punto de vista hedonista. Pero si para conseguirlo hay que trabajar 70 horas a la semana, no merece la pena. Es demasiado sufrimiento. En el siglo III apareció un filósofo llamado Epicuro. Epicuro, un sabio hedonista, desarrolló su filosofía del placer, que contrarresta aún más la búsqueda actual de placeres suntuosos, riqueza y estatus. Comparado con los cirenaicos, Epicuro era moderado. Para él, Aristipo era un poco demasiado temerario. Además, Epicuro distinguía cuidadosamente entre los placeres que vale la pena perseguir y los que no. Por ejemplo, distinguió entre los deseos naturales y los vanos. Epicuro creía que no vale la pena perseguir los deseos vanos. Los deseos vanos son el poder, la fama y la riqueza material extrema. Epicuro observó que tales deseos no tienen límites naturales. No se pueden satisfacer de forma natural. Por lo general, cuanto más poder se gana, más se anhela el poder. Para Epicuro, centrarse en deseos vanos nunca satisface. Y seamos sinceros, si siempre necesitamos más, es bastante difícil mantener la felicidad y la satisfacción, que para Epicuro deberían ser el objetivo de alcanzar el placer. Además, los deseos vanos suelen ser difíciles de conseguir y fáciles de perder, lo que significa que al perseguirlos nuestra felicidad se vuelve cara y frágil. Así que lo que queda son los deseos naturales que Epicuro divide en necesarios e innecesarios. Comer en un restaurante de lujo es un placer, pero es necesario para quedar satisfecho. Lo mismo ocurre con la ropa elegante. Es agradable de llevar, pero no es esencial para la felicidad. Y si crees que el sexo es un deseo necesario, piénsalo de nuevo. Según Epicuro, el sexo no es necesario para ser feliz y estar satisfecho. La creencia de Epicuro en que el placer es nuestro mayor bien lo convierte en un hedonista. Pero su objetivo de alcanzar solo una categoría cuidadosamente seleccionada de deseos naturales necesarios lo distingue de sus predecesores. Según Epicuro, los deseos necesarios son necesarios porque sufriremos si no los satisfacemos. ¿Cuáles son estos deseos? Comida, alojamiento, descanso y amistad. Estos elementos esenciales para una vida feliz suelen estar ampliamente disponibles y son asequibles.
Al perseguir estos placeres, alcanzamos dos objetivos de un solo golpe. En primer lugar, experimentamos el placer de satisfacer nuestros deseos básicos, como el de comer, que Epicuro llamó placeres del movimiento, que implican una estimulación activa de los sentidos. Y alcanzamos este placer sin mucho esfuerzo, ya que la comida está generalmente disponible en todas partes. Después de haber satisfecho este deseo, surge el mayor placer de todos, que Epicuro llamó placer estático. El placer estático es la satisfacción de estar satisfecho. Cuando no hay sensación de carencia, uno experimenta placer estático. El epicureísmo fue una filosofía popular desde sus inicios. Sin embargo, en los siglos I.U. esta filosofía experimentó un declive, principalmente porque no podía competir con el estoicismo. El ascenso del cristianismo provocó un mayor declive. Me resultó muy interesante la visión cirenaica del placer y el dolor, y el hecho de que estas experiencias sean las únicas fiables, en contraposición a un mundo exterior que nunca podremos conocer verdaderamente. La filosofía hedonista antigua es, en realidad, mucho más matizada y ética que la indulgencia desenfrenada que suele asociarse con el hedonismo. Además, el enfoque epicúreo de la vida puede ser justo lo que necesitamos en tiempos de consumismo desenfrenado, estrés, depresión y ansiedad. Aunque las antiguas escuelas hedonistas como las de los cirenaicos y los epicúreos ya no están activas, los principios del hedonismo siguen influyendo en la filosofía. Un ejemplo es el utilitarismo, desarrollado por Jeremy Bentham y John Stuart Mill, que podría explorar en el futuro.